A nivel carrosario más cerca. Bueno, gracias por usted estar más cerca a esta hora. Gracias por esa preferencia. Y tal y como le anunciamos previo a ir a la pausa, vamos a hablar de la niñez, de violencia, de maltrato, entre otros temas que vinculan a esa población bastante vulnerable del mundo, no solo de República Dominicana. Y bueno, tenemos acá a Michela Darroda. Ella es oficial de protección de la niñez de Plan International, que es una organización no gubernamental que trabaja en República Dominicana desde hace muchos años. Bienvenida a Más Cerca, señora Da Rosa. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, un honor de verdad tenerle. Primero, vamos a decirle a nuestra teleradio audiencia qué es el Plan Internacional, desde hace cuánto tiempo existe en el país, cuál es su modalidad de trabajo. Bueno, somos una organización internacional sin fines de lucro. Somos parte también de la coalición ONG por la Infancia, que es una plataforma de organizaciones no gubernamentales que trabaja en República Dominicana precisamente en la promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Como plan tenemos más de 30 años de presencia en el país y trabajamos por los derechos de la niñez y por la igualdad de las niñas. O sea, tenemos enfoque digamos, con el tema de género, ¿no? De la igualdad de género y todas esas problemáticas, digamos, que afectan en particular ¿Su a las existencia niñas. es nacional o trabajan focalizados en algunas regiones o pueblos del país? Bueno, estamos presentes a nivel nacional con una oficina aquí en Santo Domingo, pero particularmente tenemos 3 oficinas en el llamado sur del país, Azua, Barahona, San Juan, con extensión hasta Pedernales y Elías Piña, y también estamos en el este, en la provincia de Altagracia. ¿Por qué 3 oficinas en el sur? Bueno, entendíamos y entendemos todavía que una zona, una región, digamos que bastante vulnerable, ¿no? Si miramos ciertos índices, ciertos datos, vemos como esos datos, si bien tienen un valor a nivel nacional, como por ejemplo las uniones tempranas, o lo que le llamamos matrimonio infantil, ¿verdad? Que ya han sido afortunadamente recientemente prohibidos por República Dominicana. Vemos como esos datos se disparan, incrementan aún más en ciertas partes. Entonces, el sur es precisamente una de esas regiones donde los niveles de pobreza, de vulnerabilidad, de uniones tempranas y también otros indicadores, embarazo, son más altos, ¿no? Por el mismo contexto social, económico. De marginalidad y eso. Señora Michelle, antes de empezar a hablar con usted, yo le decía a mis compañeras a nivel Gay Marisol de mi vinculación, de mis buenos recuerdos con Plan Internacional. Yo soy oriundo de un campo del municipio de San Juan de la Maguana, provincia de San Juan, se llama El Atico, un paraje muy, muy remoto. Y a mi campo llegó Plan Internacional a suplir lo que el gobierno nunca hizo. En mi campo hubo y hay escuela por Plan Internacional. Hubo y había medicamentos por Plan Internacional. De hecho, la institución trabajaba mediante el padrinazgo a niños menores, no sé si es todavía así, y yo era el ahijado de Plan Internacional en mi familia. Y voy más lejos ya en algo que me toca muy personal, cuando la casita donde vivíamos la destruyó el ciclón Joel en 1998, fue Plan Internacional que nos la construyó. Hasta ese momento, hasta la llegada del ciclón, era piso de tierra y a partir del Plan Internacional que yo empiezo a pisar piso de concreto, torta de concreto y a tener una casa digna más o menos de zinc. ¿Sigue Plan Internacional trabajando de esa manera y bajo esa modalidad en nuestros campos? Bueno, seguimos con la modalidad de los niños y niñas patrocinados. El enfoque ahora, más digamos que trabajar en proveer, por ejemplo, casas o construyendo letrina o que eran cosas, digamos, que se hacían, es más en en la educación, el empoderamiento de las comunidades. Cuando llegamos a una comunidad, de inmediatamente se constituye con los líderes locales un comité gestor, por ejemplo, y se va empoderando esa estructura comunitaria, porque entendemos que el objetivo es que cuando Plan se retire, esa comunidad quede
ella misma con el poder de gestionar esas cosas con el Estado, Bueno, exigir. aquí se encontró con un ahijado sin, Bueno, es un muy bonito testimonio. sin esperarlo. Señora Michelada Roda, en República Dominicana, como ya usted lo dijo hace unos momentos, ya se abolió la posibilidad legal de que una niña se uniera a un adulto y entre otros elementos que todo implicaba el llamado matrimonio infantil. Ahora, ¿qué ha tenido un impacto concreto esta medida legal? Y se lo pregunto por el impacto concreto debido a que siempre se ha dicho de que, bueno, es la posibilidad legal, pero en términos prácticos, las niñas, sobre todo en las zonas más carenciadas, más marginadas, se siguen uniendo, en este caso sin la intervención de la autoridad. Ujú. Mira, hasta hace unos años, digamos que en el país ni siquiera se hablaba del tema de matrimonio y unión temprana como un problema, ¿no? Se ha identificado, nosotros como plan hemos hecho una investigación que ha abierto un poco el camino y ha ido sumando aliados en el, digamos, en el camino para que se pudiera llegar a esta ley. Que es un llamado de atención, no es seguramente algo que de por sí solo puede placar o acabar con las uniones tempranas. Debe existir una política, esa existe a nivel nacional. Ahora tenemos una política de prevención de uniones tempranas y embarazo adolescente. Y obviamente esa política debe ser puesta en práctica y debe funcionar, ¿no? Entonces, la idea de la ley es el mandar sobre todo un mensaje, ¿no? Por parte del Estado, por parte de la sociedad, de que no se tolera que una niña de 15 años esté unida o casada con un hombre mayor en lugar de ir a la escuela, de disfrutar de su derecho al esparcimiento como cualquier adolescente, que a raíz de eso quede embarazada, que caiga en una espiral de violencia muchas veces, o que haga eso para salir de la violencia, que eso también Sucede mucho. un fenómeno que sucede mucho, ¿no? De la violencia en su casa. Entonces, para acabar con las uniones tempranas no es suficiente una ley, hay que trabajar todas esas causas que propician las Falta uniones mucho. tempranas. Sí, falta mucho, sin duda. Es un tema cultural, ¿no? Hay muchos estereotipos que, digamos, refuerzan la idea que las niñas se pueden casar, muchos estereotipos de género, estereotipos culturales. Es altamente tolerado porque los casos de uniones tempranas son tolerados, digamos, ¿no? En la sociedad, en las comunidades, no llama la atención. Y penalizarlo parecería, perdón que le interrumpa, parecería penalizar esas uniones tempranas o la relación supuestamente consensuada entre un mayor y una menor, incluso hasta con la bendición de los padres, Claro. parecería incluso una situación que se da, por ejemplo, tenemos un artista urbano que está siendo perseguido por ese delito, pero en los campos se está dando como una situación normal, que un adulto se case con una muchacha de 15 y 16 años y no es perseguido por la justicia. Bueno, sí, lamentablemente, incluso en algunos casos, las mismas niñas lo ven como una salida de la Sí. pobreza, una salida de la violencia que viven en su familia, o las familias lo ven simplemente la unión como una transacción económica, ¿no? O sea, se une la niña con el adulto a cambio de algo para la familia, ¿no? También hemos visto esos casos. Así es. De hecho, uno de los requisitos, por decirlo de alguna manera, y lo entrecomillo, que tenía Plan Internacional, en el testimonio que te digo, en mi campo, era el hecho de que los niños no pudieran salir de su casa ni en uniones tempranas, bueno, ya de adolescentes, que tampoco pudieran ser como explotados en términos laborales. Era como que Plan Internacional te suplía lo que tú podías ver como una espiral en otros aspectos, en una unión temprana o en un trabajo. Primero, ¿sigue siendo así? Y segundo, ¿ya Plan Internacional cuenta con algún apoyo desde el gobierno que los ayuden a empujar a la carreta de pobreza y de dificultad con que se enfrentan en nuestros campos? Sí, contamos con esa coordinación y es indispensable porque, o sea, plan solo no puede
gestionar casos, ¿verdad?, de protección, no podemos solo, digamos que, suplir lo que son la necesidad de que se suplen a través de políticas sociales, políticas públicas del Estado. Entonces, sí tenemos esa articulación y tratamos sobre todo, como les contaba, de empoderar los líderes comunitarios, empoderar a los jóvenes, educar las familias, para que puedan también ellos mismos, ellas mismas, ir, digamos que construyendo esos lazos, esos procesos. Construimos, por ejemplo, redes comunitarias de protección de la niñez para que puedan vigilar por la protección de la niñez en la comunidad. Pero desde luego, para enfrentar cualquier, digamos, fenómeno relativo a la violencia, ¿no?, incluyendo las uniones tempranas, que son parte, ¿no?, de esas problemáticas, hay que tener una mirada de mediano a largo plazo de prevención primero. Entonces, por eso trabajar en las causas, porque no puedo esperar de tener unos índices, ¿verdad? Por ejemplo, como tiene República Dominicana, de un 32% de mujeres que se han casado antes de los 18, casado o unido antes de los 18 años, y el 9% antes de los 15 años. En otro orden, hay dos hechos importantes que impactan de manera directa a la niñez, ocurrido en esta semana que termina, y es un accidente, así se ha dicho que fue, una niña que cayó desde un piso 4, pero ese piso 4 resulta que era un refugio, un hogar del CONANI, el Consejo Nacional para la Niñez. Entonces, que sepamos, al menos que haya trascendido públicamente, es la primera vez que ocurre un hecho de esa naturaleza. Y ya en San Francisco de Macorís, en un hecho que aparentemente también es la primera vez, muere un niño en un caipi. Entonces, estamos hablando de que los niños han resultado lesionados y muertos en poder del Estado, en poder de las instituciones donde se supone tienen su integridad más garantizada. ¿Qué lectura hace Plan de esto que está ocurriendo y ver si ha habido algún feedback, algún acompañamiento a las instituciones en ese sentido? Bueno, primero decir que son dos casos, por supuesto, que hemos oído también de los medios de comunicación, muy graves, no deberían suceder, ¿verdad? Creo que eso todos y todas lo pensamos, y muy lamentable, ¿no? Desde nuestro punto de vista, bueno, primero, las instituciones que trabajan con niños, niñas, adolescentes, y en eso incluyo también Plan Internacional, o sea que tenemos contacto directo, que damos cierto tipo de servicio, ¿no? Cada quien, depende cuál es el rol de la institución, pero todas damos servicio, ¿no? Nosotros capacitamos niños, por ejemplo, niños y niñas y adolescentes. Debemos tener protocolos muy precisos para hacer todo lo que está a nuestro alcance para evitar cualquier accidente de seguridad o protección con respecto a niños, niñas, adolescentes, ¿no? Entonces, evaluar los riesgos, prever medidas para cada actividad, ponerlas en práctica, chequear, monitorear. O sea, hay una serie de procesos, ¿no? Entonces, yo hablo así en manera general, porque obviamente no manejo ahora la información interna de cada institución, pero yo entiendo que esa es una mirada, y en general estamos conscientes que si bien el sistema de protección ha tenido ciertos avances, todavía queda una deuda muy grande con la niñez en este país, ¿no? Desde la constitución del sistema, con la ley 13603, ya tenemos 20 años y 30 años de la Convención de los Derechos del Niño. Entonces, entendemos que hay que ir avanzando a un paso más expedito, y también el nivel de desarrollo del país ya digamos que lo amerita, ¿no? Por lo regular, quienes aspiran a erradicar o a amainar los niveles de violencia en la niñez, lo hacen principalmente desde el punto de vista de intervenir al niño, pero a veces nos olvidamos de los padres. De hecho, en los colegios privados, muchos de ellos instauran lo que se llama escuelas de padre,
para enseñarte a criar, a repensar. En el caso de Plan Internacional, ¿lo hace o tienen proyecto trabajar con los padres para enseñarle otra manera eficiente de criar a sus hijos o una manera verdaderamente eficiente sin violencia? Sí, nosotros como parte de de nuestra cartera, digamos, de programa, tenemos unos módulos de crianza positiva con enfoque de protección y de género también, ¿no? Eso a raíz de una investigación que hemos hecho hace 3 años sobre patrones de crianza en República Dominicana. Y sobre la base de los hallazgos que hemos encontrado, pues hemos armado este programa, que es un programa muy práctico, que trabaja con padres y madres en las comunidades, precisamente la crianza y la relación también con sus hijos, con sus hijas, ¿no? El tema de la comunicación, el tema de las necesidades según la edad, porque es muy importante conocerlas para saber cómo comportarse, el tema de el no imponer ningún castigo físico, emocional, ¿no? Que eso también es otra problemática muy grande. Bueno, muchísimas La pela y gracias eso. a la pela. No, la pela no tiene tanto efecto. Gracias a Michelle Adarroda, oficial de la niñez de Plan International, que tiene muchos años ya trabajando en República Dominicana el tema. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Seguimos más cerca. A nivel Rosario más cerca.